años, una histerectomía previa por miomas y que no poseía estudios colónicos previos. Ella consulta por dolor abdominal, cambios del ritmo evacuatorio y pérdida de peso, aproximadamente 10 kilogramos en 3 meses. Al examen físico, tenía palidez, cutaneo mucosa, el abdomen era blando, depresible y se palpaba una hepatomegalia homogénea y un leve dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca izquierda. El tacto rectal no evidenciaba hallazgos, como así tampoco el tacto vaginal. Se le realizó un laboratorio donde se podía ver claramente que la paciente estaba anémica y una ecografía como método de imagen inicial donde el informe reveló la presencia de lesiones nodulares en el lóbulo hepático derecho, la mayor de 23 centímetros y a su vez también un engrosamiento a nivel de conos sigmoides. Se le solicita tomografía computada de abdomen y de pelvis con contraste, con el hallazgo de una lesión de 23 centímetros aproximadamente en el lóbulo hepático derecho, que comprometía los segmentos 6, 7 y 8, como así también el hallazgo de una lesión a nivel del recto a 10 centímetros del margen anal que infiltraba hacia el mesorrecto. Como parte de la estratificación, se le solicitó una tomografía de tórax sin hallazgos. Se hace una colonoscopía donde se encontró que la lesión estaba a 10 centímetros del margen anal, comprometiendo la totalidad de la circunferencia, la cual no permitía el paso del endoscopio. Se le realiza una biopsia con el hallazgo de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y los marcadores tumorales con un CA elevado, en valor de 38,6. El caso es llevado al comité de tumores de la clínica, se decide realizar una quimioterapia de conversión con el esquema de FOLFOX más cetuximab. Realizó en total 10 ciclos durante 5 meses, con una buena respuesta morfológica, tanto de las lesiones hepáticas, donde se puede apreciar que disminuyeron de tamaño, pasando a medir 10 centímetros aproximadamente, y con el hallazgo de un adicional en el segmento 1 de 1 centímetro, y también con una buena respuesta a las lesiones, a la lesión hallada a nivel de la unión recto-sigmoidea, ¿no? Bueno, se le realiza nuevamente una rectoscopía, donde el tumor iniciaba a los 15 centímetros aproximadamente. Tuvo una buena respuesta biológica con descenso de los marcadores tumorales, sobre todo del CA que se encontraba elevado. Es llevado nuevamente el caso al comité de tumores, se decide realizar la cirugía, previamente un PET, el cual no captaba lesiones metabólicas. Se decide entonces la cirugía, dada la buena respuesta de la paciente, tanto morfológica como biológica, y llevar a cabo una cirugía simultánea con intención curativa. Para el hígado se iba a realizar una hepatectomía típica ecoguiada, preservadora de parénquima convencional, y para el recto una resección anterior baja con escisión total del mesorrecto por vía videolaparoscópica. En estas imágenes del acto operatorio se puede observar que el tumor, parte del tumor del lóbulo hepático derecho, comprometía el hemidiafragma derecho, el cual se resecó parcialmente y posteriormente se suturó. Se puede ver en estas imágenes, del hecho quirúrgico, a la vena suprahepática derecha, la cual está conservada, no se encuentra invadida. Este es el abdomen del paciente finalizada la cirugía, con ilostomía y con los drenajes, 4 drenajes colocados. Estas son fotos de las piezas quirúrgicas. El paciente tuvo una evolución favorable en el postoperatorio. Se retiró el tubo de tórax que quedó colocado, dado el compromiso que tenía a nivel del diafragma, que se retiró el 4.º día. Los drenajes abdominales se retiraron entre el 3.er y el 7.º día, y fue dado de alta el 10.º día del postoperatorio sin complicaciones. La anatomía patológica reveló que en los segmentos 6, 7 y 8 hepáticos se trataban de focos de adenocarcinoma metastásicos con márgenes libres, como así también la lesión en el segmento 1 era un hemangioma cavernoso, y otra lesión allá en el segmento 2 donde no había tumor viable, tenía regresión completa. En el recto se trataba de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con ganglios negativos, 31 ganglios negativos y márgenes libres. La paciente al día de la fecha se encuentra libre de enfermedad. Este es el último estudio de imagen que tiene en el seguimiento oncológico.
y tiene también una colonoscopia y marcadores tumorales, los cuales son normales. Voy a pasar a continuación al segundo caso, y no sé, Doc Parodi, de última vamos a comentarlo al final. El segundo caso es un hombre de 62 años, con antecedente de dislipemia. Su padre fallecido por cáncer de colon a los 55 años, el cual tampoco tenía un estudio previo del colon. El paciente consulta por proctorragia asociado a cambios del ritmo evacuatorio con urgencia defecatoria. Se realiza una videocolonoscopía con una lesión proliferativa de los 10 centímetros del margen anal que comprometía más del 50% de la circunferencia, con una biopsia compatible con adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Los marcadores tumorales eran normales. Se inician los estudios de estadificación, se solicita una tomografía computada de abdomen y de pelvis con contraste, con el hallazgo de 3 metástasis, 2 en los segmentos 5 y 6 hepáticos, y otra subcapsular en el segmento 8, la mayor de 67 milímetros, esto en un corte coronal. A nivel del recto, un engrosamiento circunferencial del recto medio hasta la unión recto-sigmoidea, con enrarecimiento de la grasa y adenopatías también, la mayor era de 15 milímetros. Se complementa con la resonancia magnética, lo cual, bueno, revelaba también que tenía el margen de resección circunferencial comprometido y las adenopatías previamente descritas. El caso es llevado al comité de tumores, se decide realizar una quimioterapia no ayudante con FOLFOX más bevacizumab, se realiza un total de 6 ciclos en 3 meses, con una buena respuesta morfológica de las lesiones hepáticas, descenso en el tamaño de las mismas, y también una buena respuesta de la lesión a nivel del recto medio, con un margen de resección ya no comprometido. Los marcadores que no estaban elevados inicialmente, por la buena respuesta tanto morfológica y biológica, se decidió que el paciente realice una radioterapia de curso corto previo a la cirugía, y se decidió la conducta quirúrgica para realizar una cirugía en simultáneo. Se realizó una cirugía de una metastasectomía de los segmentos 5 y 6 hepáticos por vía videolaparoscópica, como así también una resección anterior baja del recto por vía laparoscópica, quedando el paciente en el postoperatorio con 4 drenajes también. Tuvo una evolución favorable en el postoperatorio, los drenajes son retirados entre el tercer y el quinto día, y fue dado de alta al sexto día del postoperatorio sin complicaciones. Las piezas de anatomía patológica revelaban las lesiones en los segmentos 5 y 6 hepáticos como pieza de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con márgenes libres y necrosis tumoral del 20%, y a nivel del recto, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, que infiltraba extramuscular, con 6 de 13 ganglios positivos con metástasis y márgenes libres de la resección. El paciente continuó con quimioterapia, con el esquema FOLFOX. Por haber desarrollado una hipersensibilidad, se quitó del esquema loxariplatino, hizo 11 ciclos en total, considerando los ciclos iniciales. Tuvo un seguimiento libre de enfermedad inicial hasta que a los 25 meses tuvo una recaída hepática, con 2 lesiones que se encontraban en el segmento 8 y otra en el segmento 1. El caso fue llevado al comité de tumores, y por tratarse de una enfermedad oligometastásica y por la mala tolerancia a la quimioterapia previa, se decidió realizar la cirugía. Se realizó una metastasectomía hepática de los segmentos 8 y 1, ecoguiado, más el cierre y la ileostomía. Y el paciente tuvo una buena evolución, y al día de la fecha se encuentra libre de enfermedad, tanto por estudios de imágenes como de marcadores tumorales. Muchas gracias. Bueno, Rami, excelente la presentación, muchas gracias. Yo creo que sería conveniente seguir con las presentaciones de los expertos y después dejamos un espacio para el debate. ¿Le parece, doctor Menollo, hacer así? Sí. Bueno, Juan, Victoria, ¿quién quiere empezar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. A ver si puedo compartir. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siendo que con Juan Pablo trabajamos en el mismo centro y tenemos más o menos los mismos criterios, y que era el mismo tema, decidimos
hacer una presentación juntos, en donde yo voy a empezar con una parte y él va a seguir un poco con la misma presentación. Sobre el abordaje simultáneo de cáncer de recto y las metástasis hepáticas sincrónicas. Bueno, como todos sabemos, las metástasis colónicas no son iguales que las metástasis hepáticas de cáncer de recto, especialmente en los tumores que comprometen el recto bajo, porque el manejo de estos pacientes es significativamente más complejo, porque hay muchas variables diferentes que se ponen en juego. Es más compleja la cirugía, lleva mayor tiempo, necesita un cirujano especializado, presenta mayor morbilidad, mayor riesgo de recurrencia local, y el manejo es más complejo con diferentes estrategias que se pueden combinar en diferente orden. Muchas veces el cáncer de recto, esto lo va a tocar un poco más Juan Pablo, necesita tratamiento quimio-radioterápico previo y el hígado quimioterápico, y el orden en las cuales se realizan estos tratamientos varía de acuerdo a distintos abordajes. Vamos a repasar algunas cosas que guían este esquema o este orden en que uno realiza los pasos. Por un lado, que la resección quirúrgica de todos los sitios tumorales es la única opción terapéutica con potencialmente curativa, y que en general el pronóstico está más relacionado con el pronóstico de las metástasis hepáticas y no tanto con el tumor primario. Muchas veces los pacientes necesitan, o casi siempre, o siempre diría, quimioterapia neoadyuvante, básicamente porque ya el hecho de tener metástasis sincrónicas habla de un comportamiento biológico más agresivo, y hay evidencia de que se benefician con la quimioterapia neoadyuvante. Y en muchos casos, estos pacientes necesitan una quimioterapia de conversión, como vimos en el primer caso que mostraron, para poder convertir un paciente inicialmente irresecable o que requiere una gran cirugía hepática en un paciente que pueda ser resecado con seguridad. A la vez, el hecho de poder realizar quimioterapia previo a la resección hepática nos permite ver el comportamiento biológico del tumor, y la respuesta a la quimioterapia es un factor pronóstico importante. De hecho, aquellos pacientes que progresen nitroquimio no son buenos candidatos a resección, y generalmente hay que tratar de o cambiar el esquema o cambiar la estrategia para poder llevarlos a una cirugía cuando no están en progresión. Por otro lado, con respecto al recto, esto también lo va a ampliar Juan Pablo, pero bueno, los pacientes que tienen una amenaza al margen circunferencial, o son N2, o tienen riesgo de que se tenga que realizar una cirugía de Miles, tienen indicación de quimioterapia, quimioradioterapia, pero esta quimioradioterapia convencional es inadecuada a las dosis de quimioterapia para controlar las metástasis hepáticas. Entonces, básicamente tenemos tres estrategias diferentes para abordar el cáncer de recto con metástasis hepáticas sincrónicas. El abordaje clásico implica primero resecar el recto si se necesita tratamiento radioterapia previo, y luego las metástasis hepáticas en un segundo tiempo. Este enfoque fue el primero en ser descrito y por muchos años era el único abordaje posible en los pacientes con cáncer de recto y metástasis hepáticas. Posteriormente, apareció el abordaje simultáneo, que se describió inicialmente para pacientes con enfermedad de recto de bajo riesgo y enfermedad limitada del hígado, y posteriormente se fue aumentando las indicaciones de este tipo de abordaje simultáneo. Implica la resección tanto de la cirugía rectal como la del hígado en un solo tiempo quirúrgico, con el tratamiento quimiorradioterápico o quimioterápico previo a ambas resecciones. Y por último, el abordaje reverso fue una estrategia que apareció hace aproximadamente 2010, 2011 habrá sido, que implica primero, siendo que el pronóstico de estos pacientes los marca la resección de las metástasis hepáticas, en aquellos pacientes con gran enfermedad hepática, resecar primero el hígado para que en un segundo tiempo realizar el tratamiento de quimiorradioterapia y hacer la resección colorectal. El enfoque clásico o diferido en realidad conlleva el riesgo de que las metástasis hepáticas progresen mientras el paciente está haciendo la resección del recto y toda la recuperación de la primera cirugía. El enfoque simultáneo, la gran desventaja que tiene, o lo primero que se decía era que tiene mayor riesgo
de morbimortalidad, al combinar dos cirugías, sobre todo cuando son dos cirugías complejas, y el abordaje reverso tiene como potencial complicación la posibilidad de que se complique el tumor rectal mientras se está haciendo la estrategia del hígado, aunque esto rara vez, o sea, no ocurre muy frecuentemente, porque la quimioterapia que se le da para tratar las metástasis hepáticas también es efectiva para el tumor rectal. La estrategia o abordaje simultáneo y la reversa comparten algunos beneficios respecto al abordaje clásico. Primero, que se trata inmediatamente de la enfermedad hepática posterior al tratamiento quimioterápico sistémico. Selecciona a los pacientes porque llevan justamente aquellos pacientes que no responden al tratamiento quimioterápico. No está justificado tampoco realizar la resección del recto si este no está complicado. En muchos casos, evita retrasos de resección hepática debido a las posibles complicaciones que puedan suceder en la cirugía colorectal, evita la inmunosupresión posterior a la cirugía del tumor primario, que a veces retrasa el tratamiento quimioterápico y prolonga toda la estrategia de tratamiento, y ahí también hay trabajos que muestran que el tumor primario regula el crecimiento de las metástasis, entonces al resecar las metástasis y el tumor primario puede ser que proteja el desarrollo de nuevas metástasis. Además, el enfoque simultáneo tiene también algunos beneficios sobre la estrategia reversa. Por un lado, la reducción masiva de la carga tumoral mejora la respuesta a la quimioterapia. Hay mayor chance de completar ambas resecciones. De hecho, hay trabajos que demuestran que con el tratamiento reverso hay entre un 9 y un 26% de pacientes que no completan toda la estrategia por progresión de la enfermedad. Y los pacientes son sometidos a una sola cirugía, con lo cual el impacto inmunosupresor de la cirugía y el impacto psicológico en ambos casos es menor. Y hay trabajos que demuestran que llevan en total, si sumamos las dos cirugías versus un abordaje simultáneo, menor tiempo de internación y menores costos. No cabe duda que la estrategia simultánea, cuando el tumor de recto es temprano y hay enfermedad hepática limitada, es la indicación, pero hay algunas controversias respecto a cuando el cáncer rectal es avanzado y la enfermedad hepática también es avanzada. Básicamente las controversias son porque acarrea mayor morbimortalidad, existe la duda de si se puede asociar a una resección hepática mayor, y cómo es la aplicación de la quimio y la radioterapia en los timings respecto a esta cirugía. La realidad es que no existen estudios randomizados que comparen unos y otros, son todas series retrospectivas, incluso muchas de estas series tienen algunas deficiencias metodológicas importantes, pero los estudios retrospectivos que compararon el abordaje clásico como en simultáneo no demuestran diferencias en la morbimortalidad, y sí presentan los abordajes simultáneos menor estadía hospitalaria, menor tiempo quirúrgico y menor pérdida sanguínea que el abordaje en el abordaje simultáneo con respecto al abordaje clásico. Hay pocas series que comparan los tres estrategias, que tampoco muestran diferencias significativas, y un análisis relativamente reciente también muestra similar morbimortalidad y supervivencia a largo plazo en cualquiera de los tres abordajes. Hay algunas series que solo incluyen tumores de recto y metástasis hepáticas con diferentes abordajes, ya sea simultáneo versus clásico, algunas reverso, etc. Pero en ninguna de ellas hubo diferencias en la supervivencia global y libre de enfermedad, ni en la morbimortalidad, y la estrategia simultánea siempre se asoció a menor estadía hospitalaria. Uno de los principales grupos que empezó a abogar por las resecciones simultáneas en recto fue el grupo de Capuzzotti. Este es uno de los trabajos iniciales en donde comparó 36 pacientes, 4 con el abordaje clásico y 32 con el simultáneo, y no encontraron diferencias en la morbimortalidad. Hubo un paciente muerto con un embolismo pulmonar y 11% de fístulas anastomóticas, pero no estaban relacionadas a los casos en los cuales se hizo hepatectomía mayor. Otro trabajo del Memorial, con 198 pacientes, que compara el abordaje clásico con el simultáneo, muestra menor pérdida sanguínea, menor tiempo hospitalario y menor tiempo operatorio y menor estadía hospitalaria.
con 0% de mortalidad y sin diferencias en la morbimortalidad en la principal complicación hepática que nos preocupa en estos casos, que es la insuficiencia hepática, y la principal complicación colorectal, que sería la fístula anastomótica. Y de hecho, ellos desde el 2005 casi no tienen resecciones clásicas, todas las resecciones que hacen de recto con metástasis hepáticas fueron simultáneas. Un subanálisis que hicieron de su serie con resecciones hepáticas mayores, acá incluye colorectal, no solo recto, con resecciones hepáticas mayores, se encontraron también menor tiempo operatorio, menor estadía hospitalaria, sin diferencias en la morbimortalidad y con 0% de mortalidad en ambos grupos. Bueno, otros trabajos muestran lo mismo en recto, y básicamente cuando uno va a decidir qué estrategia tiene que utilizar, hay 3 puntos que tiene que tener en cuenta. Uno es la evaluación global del paciente. Nosotros lo que hacemos básicamente es evaluar la fragilidad del paciente, no la edad por sí sola ni las comorbilidades por sí solas, sino qué reserva funcional tiene este paciente para afrontar 2 cirugías hepáticas mayores. Obviamente la fragilidad va asociada a la edad. En general, los pacientes más añosos son más frágiles, y entonces hay estudios que no han ajustado por fragilidad o no han medido fragilidad, que demuestran que la edad avanzada es un factor de riesgo, y en este estudio un estudio nacional sobre 1.300 pacientes, la edad mayor de 70 años fue un predictor de mortalidad a 90 días. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la evaluación del hígado remanente, cuánto hígado remanente va a quedar y qué tipo de hepatectomía vamos a realizar. Con respecto a la evaluación del hígado remanente, clásicamente se usa el volumen del hígado remanente, pero nosotros desde hace varios años, sobre todo cuando son resecciones hepáticas mayores, utilizamos la escintigrafía hepática para la medición de la función del hígado remanente, y en base a eso, básicamente determinar si lo que vamos a realizar es una cirugía hepática compleja o una cirugía no compleja. Muchos hablan de cirugía hepática mayor o menor, pero tal como se mostró en el caso, el tipo de cirugía que está indicada ahora es la cirugía ahorradora de parénquima, en donde a veces uno realiza muchas resecciones atípicas menores, pero que en conjunto tienen una gran resección de masa hepática funcionante. Por eso es que no es tan importante si la clasificamos en menor y mayor, sino qué hígado remanente va a quedar y cuál es la función del hígado remanente, teniendo en cuenta principalmente que estos pacientes realizan muchos ciclos de quimioterapia previa que puede dañar el parénquima hepático. Y el tercer aspecto es la evaluación del riesgo del tumor rectal, y acá dejo de compartir y lo dejo a Juan Pablo Ahí les comparto. para que ¿Me siga él con me esta habilitas parte. compartir la pantalla? ¿Puede ser? A ver. Ahí está, ahí puedo. Bueno, gracias Vicky, gracias a todos por la invitación. Siguiendo un poquito con la misma línea que decía Vicky, además de hacer una evaluación de fragilidad del paciente y de lo que es el remanente hepático, uno tiene que definir un poco la evaluación del riesgo de lo que es el tumor rectal, porque muchas veces en base a las características de este tumor, uno define si tiene que enfocar parte del tratamiento a un esquema que disminuya los riesgos de recidiva local posterior a la resección del recto. Sabemos que uno podría decir que pacientes que tengan amenazado el margen circunferencial, pacientes que tengan un número importante de ganglios en el mesorrecto y pacientes que tengan mucho riesgo de una cirugía de Miles, son pacientes que se van a beneficiar de un esquema de radioterapia independientemente de la necesidad de un tratamiento de quimioterapia sistémica para tratar la enfermedad hepática. Así que lo que hacemos en estos casos, nosotros a su vez hacemos una división de riesgo de estos tumores rectales. Los dividimos en alto riesgo, siendo este grupo el que había comentado anteriormente, en riesgo moderado, que son específicamente tumores que están alejados del margen anal, tumores de recto medio. Uno podría incluir en este grupo algunos pacientes con N1, un ganglio aislado que está en el mesorrecto, que uno sabe que con una cirugía adecuada se puede resecar sin problemas, y tumores de recto que tienen un tamaño pequeño, que no amenazan el margen, así un tumor T3 inicial. Y diferenciarlo incluso de tumores de muy bajo riesgo, que son tumores de tipo T1, T2,
sin ganglios positivos, que en esos casos uno trataría incluso de evitar hacer un tratamiento radiante que pueda afectar esa zona. Este es uno de los pocos estudios que hablan del rol de la radioterapia en tumores de recto con metástasis hepáticas. La verdad que todo lo que uno indica, o la racionalidad que uno indica atrás de la indicación de neoadjuvancia en cáncer de recto, la trasladamos a los pacientes que no tienen metástasis. Este es uno de los pocos que considera el efecto de la radioterapia en pacientes metastásicos. En un análisis de subgrupo, ellos hicieron una división en pacientes que habían tenido radioterapia previa versus aquellos que no habían recibido radioterapia, y observaron que claramente el grupo que no había recibido radioterapia tenía un alto índice de recurrencia local cercano al 26%, con lo cual, en todos los casos que un paciente tenga riesgo de hacer una recurrencia local, el rol de la radioterapia tiene importancia. Este es otro trabajo, que es un análisis de una base de datos nacional de Estados Unidos, donde ellos incorporan más de 10.000 pacientes y evalúan cuál es el efecto de la radioterapia en la supervivencia, no solo en la recurrencia local, sino también en la supervivencia, y eso se encuentran que haciendo una división de los pacientes que habían tenido metástasis hepáticas, diferente de otro tipo de metástasis, sea metástasis pulmonares, óseas, de otro tipo, el efecto de la radioterapia tiene un rol importante porque genera un beneficio en la supervivencia global en forma significativa. Entonces, ¿en qué momento realizamos radioterapia y cuál es el esquema? Bueno, sabemos que hay un montón de esquemas de radioterapia. La quimioradioterapia convencional, que es la tradicional, posteriormente seguido de una cirugía. La radioterapia corta con quimioterapia, esto es poner la quimioterapia posterior a la radioterapia, esto se conoce como consolidación. Hacer la quimioterapia previo a la radioterapia, esto se conoce como inducción. Y lo mismo va para lo que sería un esquema de radioterapia corta, hacer quimio después, hacer quimio antes. Bueno, ya vimos, y esto lo comentó Vicky, el esquema convencional de quimio-radioterapia resulta insuficiente para el tratamiento de metástasis hepáticas, porque la única quimioterapia que se usa es con el fin de hacer una sinergia con la radioterapia, solamente el 5-fluoruracilo, y tiene un poco efecto a nivel sistémico, con lo cual uno diría que este primer esquema, el convencional, en caso de cáncer de recto con metástasis hepáticas, uno lo dejaría de lado. Y otro grupo que uno podría dejar de lado es el de la quimio-radioterapia convencional, seguido de quimioterapia de consolidación. ¿Y por qué? Porque el esquema clásico de quimio-radioterapia larga lleva alrededor de un mes de tratamiento, y en ese mes de tratamiento uno estaría evitando, o no estaríamos dando un tratamiento sistémico, con lo cual podríamos considerar que la progresión sistémica de la enfermedad no estaría controlada. Entonces, nos quedaríamos con estos tres esquemas: un esquema de radioterapia corta, seguido de quimioterapia, un esquema de quimioterapia seguido de radioterapia corta, y un esquema de quimioterapia seguido de radioterapia larga. ¿Cuáles son las ventajas de hacer radioterapia corta y por qué es tan importante en los casos de cáncer de recto con metástasis hepáticas? Bueno, las grandes ventajas de la radioterapia corta es que, como dice su nombre, es un esquema que dura una semana solamente, se hace en 2500 centigrados, pero en dosis equivalentes a las 5400 centigrados que uno usaría en un esquema convencional. Uno puede comenzar rápidamente la radioterapia y rápidamente, una vez finalizada, se puede comenzar la quimioterapia sistémica, con lo cual los tiempos de delay y de inicio son muy cortos. La toxicidad es comparable al esquema de curso largo, incluso hay algunas series que reportan menor toxicidad. Y una de las grandes ventajas es que hay algunos pacientes que pueden tener algunos síntomas, como por ejemplo algún sangrado, algunos síntomas suboclusivos, y el uso de la radioterapia inmediatamente, de comenzar con radioterapia corta, hace que estos síntomas uno los pueda aliviar rápidamente en el paciente. Y una pregunta que uno podría hacerse es si siempre hace falta usar radioterapia. Bueno, esto ha sido estudiado en los últimos años. El grupo del Memorial ha propuesto un trial que en este momento está ongoing, se llama Prospect Trial, que ellos usan solamente en pacientes que tengan un tumor de recto localmente avanzado, pero sin
compromiso del margen circunferencial, a estos pacientes les proponen dos grupos, por un lado hacer el esquema habitual, y por el otro solamente comenzar con quimioterapia. Si luego de hacer la quimioterapia de 2 ciclos consiguen que el paciente tenga un grado de respuesta local mayor al 20%, continúan con quimioterapia y en este caso uno evitaría hacer radioterapia. Si el grado de respuesta no es el esperado, se continúa con el esquema habitual, pasa a cirugía y después eventualmente se hará la adyuvancia. Estos son los resultados preliminares del estudio, el que fue el estudio piloto, donde habían reclutado alrededor de 32 pacientes, el 100% de los pacientes pudieron conseguir resecciones R0, tuvieron un 25% de respuesta patológica completa, que es muy alto, y en 4 años de seguimiento siguen con un 0% de recurrencia. El grupo de memoria no fue el único que utilizó solamente el esquema de quimioterapia, evitando la radioterapia, sino que este también es un grupo francés. Se hizo este esquema en 22 pacientes, hubo 19 metástasis hepáticas, todos eran tumores de recto localmente avanzados. El grado de respuesta fue del 55%, consiguieron casi un 80% de resecciones R0 y no hubo recurrencias locales tampoco. Y lo mismo en este último grupo, que este es un grupo también japonés, donde los resultados son bastante similares, consiguiendo un 88% de respuesta, 100% de resecciones locales y solamente un paciente con recurrencia local. Con lo cual, uno podría decir que en pacientes con tumores de recto de moderado riesgo, o sea que tienen que ser pacientes estrictamente seleccionados, uno podría comenzar con un esquema de quimioterapia y hacer una evaluación durante este tratamiento para ver si realmente necesita o no agregarle la radioterapia, con lo cual uno evitaría muchas veces la toxicidad asociada a la radioterapia. ¿Y qué rol cumple la inmunoterapia? Bueno, en los últimos años la inmunoterapia ha ganado muchísimo lugar. La inmunoterapia se indica en pacientes que tengan defecto de MMR. MMR son las proteínas de reparación del ADN, mismatch repair. Hay un grupo de pacientes que tienen deficiencia de estas proteínas, con lo cual las vías de desarrollo del cáncer son distintas a las del desarrollo del cáncer esporádico y se desarrollan por una inestabilidad microsatelital muy alta. Este grupo de pacientes están en alrededor del 5 al 15% de todos los tumores de cáncer de recto, y las diferencias que tienen es que tienen muy buen pronóstico y que tienen mucha resistencia a la quimioterapia convencional. Y se ha visto que este tipo de tumores expresan en su superficie este receptor que se llama PD1, y si uno bloqueara este tipo de receptores con inmunoterapia, se consiguen muy buena respuesta tumoral. En 2017 la FDA aprueba el uso de la inmunoterapia, en principio para tumores irresecables, sobre todo con metástasis, y en la gran mayoría de los tumores sólidos. Y uno de los trabajos más importantes que han surgido en el último año, esto fue en el año pasado, este es también el grupo del Memorial, ellos presentaron una serie de 12 pacientes con tumores de recto localmente avanzado, a los que solamente les hicieron inmunoterapia sin radioterapia, y de los 12 pacientes tuvieron una respuesta clínica completa. Y esta serie ha ido creciendo con los años. Para hablar un poquito de nuestra experiencia, nosotros tenemos actualmente 53 pacientes con resecciones simultáneas de recto bajo y metástasis hepáticas. La gran mayoría de los tumores eran tumores T3, T4, con lo cual eran de moderado y alto riesgo. Casi el 70% de los pacientes habían comenzado con un esquema de quimioterapia sola y recién después fueron a cirugía. 23% de los pacientes habían hecho quimioterapia y posteriormente radioterapia, y solo un muy pequeño margen de estos pacientes habían hecho este esquema convencional de quimioterapia convencional. Casi 16 pacientes se les había realizado una resección hepática mayor, no hubo mortalidad, la morbilidad fue aceptable del 9,5%, y con un índice de fístula anastomosis de 3,7%. En base a esta experiencia, bueno, intentamos realizar un algoritmo. En el primer grupo, que es el verde, nosotros vemos el grupo de menor riesgo, son pacientes que tienen una enfermedad hepática limitada, con un tumor de recto de bajo, moderado riesgo. En estos casos uno aconsejaría hacer quimioterapia, y una vez cumplido el esquema de quimioterapia, indicarle al paciente una cirugía simultánea.
En un segundo grupo están los pacientes que tienen una enfermedad hepática limitada, pero con un alto riesgo a nivel del recto. En estos pacientes sabemos que el riesgo de recidiva local a nivel rectal es muy alto, con lo cual uno indicaría quimio-radioterapia de curso corto, seguido de una quimioterapia de consolidación. Posteriormente a esto, hacer la reevaluación e indicarle, en el caso de que sea posible, una cirugía simultánea. El tercer grupo es el paciente que tiene una enfermedad hepática avanzada asociado a un tumor de recto de bajo riesgo. Y en estos casos, como dijimos, uno indicaría como indicación, digamos, formal, hacer quimioterapia adyuvante, podríamos ponerlo en este grupo, en lo que habíamos hablado del grupo Prospect, hacer una evaluación de la respuesta en el recto. Si la respuesta en el recto es parcial y nosotros vemos que este tumor de recto ha ido avanzando, considerar el uso de radioterapia. En general uno optaría en ese caso también por hacer radioterapia de curso corto. Y si la evaluación de la respuesta en el recto, tanto en el recto como en el hígado, ha sido buena, y las comorbilidades del paciente son aceptables, uno indicaría una cirugía simultánea. Si las comorbilidades son muy significativas, bueno, como dijimos antes, como dijo Vicky antes, priorizar el hígado, que es lo que va a dar el pronóstico de la enfermedad. Y por último, el grupo de mayor riesgo, aquellos que tienen enfermedad hepática avanzada y los que tienen alto riesgo a nivel del hígado, uno indicaría sin duda quimioradioterapia corta, seguido de una quimioterapia de consolidación. En estos casos, evaluar la sintomatología del paciente, ver si requiere eventualmente una derivación con una colostomía o una ileostomía para poder hacer el tratamiento quimioterápico. Y en base a la evaluación de la respuesta, ver si es un paciente que tiene mala respuesta, considerar si es desviarlo para un tratamiento paliativo o buscar un esquema de segunda línea de quimioterapia. Y si tiene buena respuesta, bueno, seguir la línea de si tiene pocas comorbilidades, ofrecer una cirugía simultánea, y si no la tiene, hacer el esquema de cirugía reversa. Como vemos y como pasa en la mayoría de estos casos, son pacientes muy seleccionados, son casos que requieren mucha discusión. La gran mayoría de estos casos requieren una discusión en ateneos multidisciplinarios. En el caso de, en nuestro hospital hacemos ateneos conjuntos con la gente de cirugía hepática, los oncólogos, imaginólogos, patólogos colorectales, todos para hacer una decisión, y esto se ve que ha mejorado la supervivencia global. A modo de conclusión, en centros de alto volumen de cirugías colorectales y HPV, el abordaje simultáneo puede ser la estrategia de elección para el tratamiento de la enfermedad sincrónica. El abordaje reverso uno debería reservarlo para aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada y muy alto riesgo quirúrgico. Y quizá una de las cosas más importantes, que el abordaje multidisciplinario en estos pacientes es esencial para obtener mejores resultados oncológicos. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición. Bueno, excelente la presentación, Victoria, Juan Pablo. Nuevamente les vuelvo a agradecer la altísima calidad académica de la presentación. Y un poquito como para abrir el debate, yo quisiera dar la palabra a los panelistas. Tenemos al doctor Fernando Álvarez, tenemos al doctor Pablo Maldonado, Sebastián García y a la doctora Josefina Delbó. Quisiera preguntarles si tienen algún comentario, ya sea en los casos clínicos o sobre las presentaciones, o alguna pregunta para hacer. Bueno, Matías, si querés puedo comenzar yo, si te parece. Perfecto. Bueno, nosotros en el Hospital Privado de Córdoba, desde 2008, hicimos 309 hepatectomías por cáncer colorectal, de las cuales hicimos 277 convencionales, y desde el 2021, que adquirimos el ecógrafo laparoscópico, hicimos 32 por videolaparoscopía. De esas, 189 fueron convencionales o comenzamos la laparoscópica y la terminamos convirtiendo. De esas hepatectomías, 120 fueron en simultáneo y solo 3 hicimos simultáneo con la laparoscopia. O sea, normalmente cuando hacíamos simultáneo, de esas 120, la mayoría de las veces comenzamos haciendo la open y después con el tiempo empezamos a hacer, como mostraron en el caso 1, hacíamos open porque solo teníamos ecógrafo convencional. Y después comenzamos a hacer combinado, donde hacíamos la resección de recto por la laparoscopía, como hicieron en el caso 1 de ustedes, y después hacíamos esa incisión subcostal para abordar el hígado. Después del 2021 comenzamos a hacer todo por videolaparoscopía, pero bueno, muchas veces era enfermedad hepática avanzada, comenzamos con la enfermedad hepática
se nos dificultaba el abordaje y a veces nos llevaba a cirugías muy extensas y largas en el tiempo. Entonces a veces dejábamos, en caso de algún contratiempo o tiempo prolongado de cirugía, a veces dejábamos la cirugía de recto, en caso de ser un paciente con muy buena respuesta y con bajo riesgo de oclusión o de complicación de su enfermedad rectal, lo dejábamos la cirugía de recto para otro momento, para un segundo tiempo. Está muy bueno en la presentación del equipo del italiano, la verdad que esclarece varias dudas. Está bueno cómo estandarizan, cómo definen los distintos tipos de enfermedad en bajo riesgo y alto riesgo, en enfermedad hepática avanzada. Y bueno, la verdad muy buenas las presentaciones. Yo quería preguntar si el equipo de la Reina Fabiola dispone del ecógrafo laparoscópico, porque en el segundo caso, que fue todo laparoscópico, era muy importante disponer del mismo. Pablo, eso te lo va a contestar Fernando, doctor Álvarez, que es el encargado del jefe del sector de cirugía hepática, y de paso puede agregar un comentario Fernando en los casos y la modalidad de trabajo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, gracias Mati por la invitación. De los casos, la verdad que participé activamente en los dos, ¿no? Somos con vos los médicos cabeceros, así que mucho para agregar, no puedo evacuar dudas como la de Pablo. Sí, contamos con ecógrafo translaparoscópico felizmente el año pasado, así que a todos los pacientes le hacemos ecografía translaparoscópica con transductor translaparoscópico. Antes lo hacíamos, pero era muy laborioso porque había que a través de una mini sesión, lo que yo hacía era meter la mano junto con el transductor convencional envainado, estéril, y le hacía la ecografía translaparoscópica en virtud de lograr, digamos, la mínima invasividad. Pero hoy lo hacemos mucho más cómodo, tenemos un ecógrafo de Saote nuevo, así que es un placer. Y desde ese entonces hacemos la hepatectomía laparoscópica e incluso las simultáneas como la que vieron. Nada, yo para acotar a lo que ya se dijo poco, agradecerles porque fue excelente Vicky y Juan. Yo vengo de ese riñón del Hospital Italiano, entonces un poco con Matías, que también tuvo parte de su formación allí, intentamos replicar en la Reina Fabiola lo que aprendimos, ¿no? Y yo creo que más allá de lo que explicó Vicky, que tiene que ver con la racionalidad del abordaje simultáneo, ya está bien demostrado en la literatura. Hay pacientes que uno ya no discute, cirugía fácil de colon o recto y enfermedad oligometastásica, la cirugía simultánea es más costo eficiente. Incluso en el trial prospectivo randomizado francés demostró una tendencia a una mejor supervivencia por este no dropout de los pacientes. Y la discusión siempre es la hepatectomía mayor, ¿no? Para decidir finalmente la resección simultánea, y en general ahí se difiere. Y han enfocado, que me parece lo más jugoso de la charla y lo que es también de muy especialista, es cuando hay un tumor de recto y la radioterapia o la neoadjuvancia está en el medio, ¿no? Y ahí es la decisión más difícil. Así que la verdad que yo aprendí mucho, les agradezco. Y les quería preguntar, Juan, sobre todo a vos, ¿cómo hacen? Porque yo creo que hay tres factores fundamentales que contribuyeron también a que hagamos cada vez más cirugía simultánea. El primero, el R1 vascular, ¿no? Que es esto de haberse comprobado que la recurrencia local no es distinta cuando uno despega un tumor de un vaso sanguíneo. Entonces nosotros, los cirujanos de hígado, hicimos mucho menos hepatectomías mayores y por ende tenemos más tendencia a hacer cirugía simultánea, como vieron en el primer caso, que finalmente fue R0, pero yo me arriesgué en la cirugía de evitar una hepatectomía mayor, porque el tumor estaba originalmente pegado a la suprahepática derecha. Le evitamos la hepatectomía mayor y le hicimos simultánea. Después, bueno, la quimioterapia sola en recto, ¿no? El primer caso también había tenido una muy buena respuesta a la quimioterapia, no se hizo radioterapia, además de que era un tumor alto, es un segundo factor que ayuda a la cirugía simultánea. Y el tercero, y a colación de eso va Juan, y vos ya lo mencionaste, es la radioterapia de curso corto, que vino a cortar mucho esas esperas que teníamos de la neoadjuvancia del recto. Entonces, mi pregunta cuando estamos en un comité multidisciplinario con un paciente como este, la primera que yo le hago a Mati en una cirugía, en una enfermedad hepática resecable, que yo sé que 2 meses de quimio es suficiente, es: ¿vos necesitas neoadjuvancia con radioterapia? Sí. Bien, primera pregunta. La segunda, ¿querés una espera corta o una espera larga? Si Matías me dice quiero espera larga, bueno, ese paciente lógicamente va a hacer la radioterapia de curso corto antes, después hace la quimio, que sería como la de consolidación, que le sirve de neoadjuvancia para el hígado, y después hacemos la simultánea.
Ahora, cuando no es así, él me dice, yo con curso corto y a espera corta es suficiente, hacemos la quimio, la radioterapia de curso corto y la cirugía, como vieron en el segundo caso. ¿Vos qué idea o qué experiencia tenés y qué preferencia en base a esto de radioterapia de curso corto y a espera corta? ¿Has visto más tasa de complicaciones? ¿Se te hace más dificultosa la cirugía? O sea, yo he tenido algunas discusiones con Matías en eso y quería saber cómo lo enfocan ustedes también. Veo que usan la radioterapia de curso corto, pero no mencionaste si tenés preferencia por la espera larga o la espera corta y en base a qué. Bueno, gracias de vuelta. Bueno, ¿cómo anda Fer? Tanto tiempo. Bueno, la ¿Cómo anda, pregunta es Juan? buenísima y nosotros un poco lo vivimos casi como experiencia, porque los primeros casos que hicimos radioterapia corta nos basábamos mucho en la bibliografía de los Estocolmo, digamos, de los trabajos suecos, y estos trabajos suecos, la experiencia que tenían eran solamente de 6 semanas de espera. Eso es muy poco, como mucho 6 semanas. Entonces, los primeros casos, y de hecho creo que hay 2 casos de simultánea, hicimos una espera muy corta, posterior a la radioterapia, y la paciente tuvo muchas complicaciones. Con el tiempo, bueno, obviamente la bibliografía internacional incluso lo fue ratificando. Hoy en día casi no se hace espera corta posterior a la radioterapia de curso corto. La espera mínima son de 8 semanas, y te digo que cada vez la estiran más, con lo cual, más allá de que uno elija empezar con quimioterapia, después hacer radioterapia de curso corto, la espera que uno tendría que tener para llevar al paciente a quirófano, como mínimo debería ser de 8 semanas. Porque en esas primeras 6 semanas, en realidad, en esas primeras 6 semanas es donde aparece el efecto máximo de la radioterapia y es donde aparece la mayor toxicidad local. Entonces, habría que evitar ese tiempo para, obviamente, prevenir cualquier complicación. Más allá de ese tiempo, los efectos locales de la radioterapia son prácticamente iguales. Incluso tampoco es que dificultan las maniobras quirúrgicas. Pero la espera hoy en día ya no se hace espera corta. Se espera lo mismo que uno esperaba en un esquema de quimio-radioterapia convencional. Bien, bien, Juan. Bueno, gracias. Eso te interpreto secundariamente que entonces uno debería ponerla antes, ¿no? Hacer la Bueno, radioterapia de curso eso, corto, que es una semana nomás, y ahí nomás arrancas la quimio y tenés tu espera larga vos. claro, ahí por ahí volvemos un poquitito al algoritmo. Yo creo que si tenemos un paciente que Depende del tiene riesgo. muchos síntomas a nivel rectal y quizá no tiene una enfermedad hepática demasiado avanzada, yo optaría por comenzar con la radioterapia de curso corto, que es una semana de tratamiento. Ya en esa semana empiezan los efectos de los rayos, quizá los síntomas disminuyen, y a la segunda semana ya puede empezar con la quimio. O sea que no tiene tanta demora. Ahora, si tenemos un tumor de recto que hasta incluso por ahí nos da dudas de que requiera radioterapia, qué sé yo, me imagino un T3N1 que uno podría dudar si va a requerir radioterapia, ahí sí podríamos empezar con la quimio, hacer el tiempo de quimioterapia que uno considere de acuerdo a la enfermedad hepática, quizás, no sé, 4 ciclos, reevaluar localmente, y si localmente vemos que el tumor está peor, bueno, ahí sí se le podría indicar una radioterapia de curso corto, y durante la espera, bueno, más o menos quimio durante la espera. Pero obviamente por eso la discusión multidisciplinaria es clave acá, porque todo esto hay que charlarlo y hay que discutirlo porque cada caso es distinto. Muy bueno, Juan. Muy bueno, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, Perfecto. yo no mucho para agregar, creo que ya está todo dicho. Felicitar más que nada a Ramiro, a Victoria, a Juan. Creo que, a ver, en cuanto a la terapia simultánea, el ensayo francés del que mencionó Fernando del 2021 también trajo, o sea, bastante, digamos, nos aclaró un poco las cosas, porque al ser aleatorizado, controlado y todo, y creo que siempre que se pueda, con un paciente que esté apto, por supuesto que el tratamiento simultáneo es lo mejor que le podemos ofrecer, ¿no? Perfecto, José. Sebas, ¿querés aportar algo? Doctor Sebastián García, Sanatorio Allende. Seba, se te escucha medio bajo, está muteado. Fíjate. Pará, ahí está, Ahí está. estaba Ahora muteado. sí. Nada, Ahora sí. felicitar primero a la reina, muy buena cirugía las dos, la verdad que muy bueno como siempre, y a los expositores. Yo le quería preguntar a Juan,
en el caso de que el paciente en el ciclo de espera tuviese una respuesta completa en el recto? ¿Cuál es el comportamiento, sobre todo en tumores de recto inferior, que son pacientes que van a amputación abdominoperineal, si igual la hacen? Bueno, también buenísima la pregunta. En principio no. Si tiene una respuesta completa y uno tiene posibilidades de hacer una evaluación local adecuada, que esto tiene que cumplir 3 puntos. Tenemos que tener acceso al tacto rectal para no tocar nada. Tenemos que tener acceso a una muy buena resonancia que nos indique que no hay tumor residual. Y tenemos que tener acceso a una buena endoscopía, que la que vemos que no hay lesión. Si se cumplen los 3 criterios, nosotros a ese paciente no le hacemos resección de recto. Entra en el esquema de conservación de órgano y se ve qué pasa con la metástasis del hígado. De hecho, tenemos pacientes que estaban en seguimiento por watch and wait, digamos, con conservación de órgano, que han hecho metástasis hepática y se han operado de las metástasis hepáticas y dejando el recto sin resección. Juan, ¿y tenés la misma conducta, aunque sea recto medio, digamos, que donde vos le puedas unir? Tiene que sí o sí cumplir los 3 criterios de evaluación. Si hay uno que no lo cumple, en realidad nosotros no hacemos watch and wait. Si no tenemos acceso al tacto, es uno de los criterios más importantes que consideramos para no ponerlo en watch and wait. Perfecto. Perdón, yo quería preguntar, se me pasó, si tienen analizada la mortalidad en hepatectomías mayores, y que me imagino que sí, pero a ver si ya lo tienen eso analizado, hepatectomías mayores con tumores de recto, y cuál es la conducta habitual de ustedes hoy, digamos, si tienen que hacer, si vos, Vicky, ves que tenés que hacer una hepatectomía mayor, ya tenés certeza de que la tenés que hacer. ¿Preferís hacer por ahí una cirugía en 2 tiempos, asociándola simultánea en el primero, o vas por la reversa, operás vos el hígado primero y después Juan le hace el tumor de recto, de colon, lo que fuera? ¿Cómo están manejando las resecciones mayores, teniendo en cuenta que son un centro con mucha experiencia y de hecho son esos centros los que en general son menos temerosos a hacerlas? Bueno, gracias por la pregunta, Fer. Vos sabés que desde hace muchísimos años somos un centro que aboga mucho por las resecciones simultáneas, sobre todo de colon, con hepatectomía mayores. El tema es que en recto hay mucha menos evidencia de qué hacer, pero depende un poco del paciente, depende un poco de la funcionalidad, si es una resección hepática mayor, pero tiene buena funcionalidad el hígado remanente. E incluso tenemos pacientes con ALPS con mini ALPS, el primer tiempo del mini ALPS con recto, y después es una cirugía súper compleja en donde la hacemos. Obviamente el riesgo de fístula es mayor y el riesgo, o sea, tenemos que estar muy seguros de que no va a ser insuficiencia hepática el paciente, y generalmente son pacientes que se protegen en la ileostomía, pero son pocos los casos, no sé, Juanpi, ¿qué opinás? Pero actualmente son pocos los casos en los cuales no se intenta hacer una cirugía simultánea. Sí, casi siempre Quizás un paciente con comorbilidades y una cirugía rectal compleja y hepática compleja, con mucha comorbilidad, bueno, capaz ahí podría pensarse más en un abordaje reverso, pero son pocos actualmente. Juan, un segundito, una pregunta nomás. Sí. Yo te quería hacer ahí, en tu presentación, no me quedó claro, no sé si lo pusiste, ¿cuánto es el porcentaje de cirugías laparoscópicas simultáneas completas que hicieron? ¿Lo pusiste o...? No lo puse y la verdad que el número no tengo. No sé si está en el trabajo que había escrito Jere, Vicky debe estar, pero la verdad que no lo tengo, Mati, ese. Tendría que Bueno, buscarlo bueno, puntualmente. perfecto. Sí, teníamos que buscarlo, pero tenemos casos de los dos, o sea, casos totalmente laparoscópicos, casos el hígado laparoscópico, después el recto no, y casos al revés, el recto laparoscópico y el hígado no. Tenemos un trabajo escrito que estamos en vías de publicación de resecciones rectales simultáneas con metástasis hepáticas, que son los números que mostró Juan Pablo, pero no me acuerdo ahí exactamente cuántos laparoscópicos hubo, y es un periodo de tiempo muy largo en donde no estábamos haciendo tampoco tantos casos por laparoscopía en hígado, así que tendríamos que revisarlo eso. Bueno, perfecto. Quería hacer una pregunta más, Mati. Claro, sí. Porque yo por ahí soy muy hincha con vos y quiero ver qué hacen ellos. Yo sabía hasta cuando estaba, pero ahora no. Yo hacemos bastante cirugía de recto con Matías. Matías hace mucha cirugía de recto y hacemos muchas simultáneas de recto. En general,
independientemente de la altura del tumor, yo soy muy proclive, inclusive independientemente de la envergadura de la resección hepática, a que el paciente quede protegido. Ustedes cumplen la misma regla de, che, tumor de recto bajo, lo protejo, bajo, ultrabajo lo protejo, el alto no lo protejo aunque sea simultánea, o empiezan, bueno, obviamente las variables de qué envergadura, de cirugía, qué duración, del paciente y demás. ¿Los protegen a todos las simultáneas de recto o hay alguna que no la protejan? Depende muchas veces de la resección hepática. Ahí Vicky capaz que opina lo mismo. En una resección hepática muy chica, y si es un tumor de recto alto, uno podría hacer una anastomosis sin protección. Pero si estamos haciendo una resección hepática mayor, independientemente del lugar que se haga la resección, va protegido. Incluso, quizá esto ayuda, pero tengo una paciente joven con una resección simultánea, quedó protegida, le hicimos un cierre de ileostomía, obviamente la mujer con muchísima quimioterapia, y tuvo una disencia de la ileostomía. Así que imagínense que son pacientes que tienen una capacidad plástica muchísimo menor, con un metabolismo que va dirigido específicamente a hacer toda la recuperación a nivel hepático, un hígado que está muy enfermo, o sea que son pacientes que uno, más allá de que los vea bien, no son pacientes sanos, así que en general somos bastante proclives a proteger. Perfecto. Y sobre todo cuando son hepatectomías mayores que existe riesgo de que tenga insuficiencia hepática posoperatoria, si encima se infecta o tiene una complicación séptica por una dehiscencia, después el manejo es mucho más complejo y la mortalidad mayor. Perfecto. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta, porque veo que en el chat no hay muchas preguntas. No sé si las quieren hacer por chat o las quieren hacer así en directo. Veo también que está el doctor Gerardo Zanoni, estaba conectado. El doctor trabaja en Sanatorio Allende Cerro, con los proctólogos también de referencia. Me gustaría saber si tiene alguna opinión o quiere comentar algo. Buenas noches, ¿cómo está, Mati? Gracias. Hola Gerardo, ¿cómo andás? Bien, mira, las preguntas que tenían las fueron evacuando los chicos. Me interesaba mucho saber qué hacían con si protegían o no las anastomosis, que ya me la acaban de responder bien, y el resto ha sido más o menos evacuado. Por eso no quiero robar tiempo en virtud de la hora. Bueno, perfecto. Creo que queda la presentación de un trabajo, Gerardo, de Sanatorio Allende. Tenemos tiempo para la presentación. Sí, Doctor Menoyo. la presentación la va a hacer el doctor Agustín Bianco. Él fue jefe residente, y ahora en unos 10 días está yendo a Francia a especializarse un poco en citorreducción y cirugía oncológica. Así que él va a ser el encargado. Matías, sí, estamos ya sobre la hora, pero bueno, démosle nomás, que está muy buena la temática. Bueno, adelante, doctor Bianco. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Como ya dijo el doctor Zanoni, mi nombre es Agustín Bianco y yo hice la introducción a esto. Bueno, voy a empezar a compartir pantallas, si están de acuerdo. Bueno, ¿ven bien o no? Perfecto. Bueno, este es un trabajo que hemos elaborado durante aproximadamente 2 años. Es la primera parte de un trabajo que al día de la fecha se continúa realizando, pero estos son los datos parciales, digamos, de esa cohorte, digamos. Bueno, lo hemos hecho con el doctor Zanoni, el doctor Yarjur, el doctor Minoldi y la doctora Tornini. Este año ya va a salir la segunda parte de los resultados. El título, bueno, como lo pueden observar, es la utilidad de la proteína C reactiva para el diagnóstico precoz de dehiscencia anastomotica en cirugía colorectal. A modo de introducción, bueno, el índice de dehiscencia anastomotica, según la literatura, va entre un 2 y un 14%. Tenemos factores relacionados, bueno, al paciente, los mismos procedimientos quirúrgicos y, obviamente, la técnica quirúrgica.
No va a ser lo mismo un paciente de sexo masculino, anoso, desnutrido, un recto ultra bajo, una colectomía derecha. El índice de dehiscencia no va a ser el mismo. ¿Y por qué nosotros comenzamos a abocar el trabajo este? Bueno, porque es importante detectar de manera precoz la dehiscencia osmótica para disminuir la mortalidad debido a que podemos evitar la repercusión sistémica que nos puede producir la dehiscencia, y es muy importante también porque aumenta el riesgo de las recaídas locorregionales, y ni hablar de los costos para el sistema de salud. Nuestros pacientes que son operados de cirugía colorectal de manera programada y por vía laparoscópica entran todos en un protocolo de recuperación acelerada y un alta temprana. Normalmente nuestros pacientes se van de alta entre el segundo y el tercer día postquirúrgico, independientemente si es una colectomía derecha, izquierda o un recto ultra bajo. Nosotros el primer cuestionamiento que nos hicimos, nosotros estamos aplicando un programa de recuperación acelerada. Bueno, queremos que nuestros pacientes se vayan de una manera correcta de alta. ¿Qué elementos nosotros podemos utilizar para tratar de identificar de manera temprana la dehiscencia anastomótica? La bibliografía nos dice que la proteína C reactiva es un factor muy bueno, debido a que es efectivo y tiene un bajo costo con respecto a la procalcitonina, que también se utiliza pero tiene un costo mayor y no está disponible en todos los centros de salud. Al revisar la bibliografía, hacer una revisión bibliográfica, había una discrepancia, si cuál era el mejor día, el tercero o el cuarto, digamos. En base a todo lo que venimos hablando en recién, nosotros, como objetivo de nuestro trabajo, nos planteamos, bueno, ¿qué día postquirúrgico tiene mayor relevancia realizar la medición de la PCR como objetivo primario y como un objetivo secundario, determinar qué valor de PCR nos va a sugerir la aparición temprana de la dehiscencia anastomótica? Bueno, este estudio fue un estudio prospectivo, observacional, analítico, como dijimos anteriormente. El trabajo este es la primera parte de este estudio. Durante el año pasado y este año corriente, analizamos de vuelta un grupo de pacientes para realizar la segunda parte. Como dijimos anteriormente, son pacientes operados de cirugía colorectal de manera programada por patología oncológica y por vía laparoscópica. Bueno, el periodo que abarcamos nosotros fue entre el 2018 y el 2020, y lo agrupamos en dos grupos, que son los fistulizados y los no fistulizados. Usamos como criterios de inclusión pacientes de ambos sexos, más de 18 años, aquellos pacientes que son operados por patología neoplásica, por vía laparoscópica y de manera programada. Y como criterio de exclusión, sacamos los pacientes con neoadyuvancia, los pacientes que tienen signos de secundarismo en cavidad abdominal, signos de enfermedad de distancia, por ejemplo en pulmón, los pacientes que son operados de urgencia, pacientes que han sido sometidos a cirugía a cielo abierto, y que al momento de realizar la medición del PCR tengan otro tipo de complicación u otra circunstancia que hace que se eleve la PCR. Bueno, nosotros teníamos 145 pacientes obtenidos de nuestra base de datos. Obtuvimos esos 145 de manera aleatoria. Sacamos 145 pacientes de nuestro grupo de cirugías, y después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, nos quedaron 45 pacientes. De esos 45, 8 están dentro del grupo de los complicados y 37 de los no complicados. Cuando empezamos a analizar los valores de PCR de los pacientes complicados del día 1, 3 y 5, nos encontramos con que en el día 3 postquirúrgico obtuvimos un valor de P significativo de 0,03 y un valor de odds ratio de 1,1. Bueno, acá hay una tabla donde vemos que el valor de PCR en el día 3, la media que tenemos en los pacientes no fistulizados es de 13,2 y tenemos una media de 19,5. Después de analizar todos los datos con los estadistólogos de nuestra institución, bueno, lo plasmamos en gráficos, digamos, acá en un análisis de regresión logística, el valor de PCR del día 3, a medida que va aumentando las probabilidades de que el paciente se fistulice, van creciendo, digamos.
Después realizamos curvas ROC, donde obtuvimos que había una área bajo la curva de 0,6, y el valor óptimo que obtuvimos nosotros, que nos predice que ese paciente puede llegar a presentar una dehiscencia anastomótica, en nuestro grupo nos dio 15,5 ese valor, con una especificidad del 0,6% y una sensibilidad del 0,7%. Comparándola con la bibliografía, hay varios prospectivos randomizados, observacionales, de varios grupos, por ejemplo el estudio de Stephenson del 2020, o el de Fernández del año 2017. Comparando nuestros resultados con ellos, nosotros obtuvimos como valor de PCR el día 3, nos dio significativo. En el primer trabajo, a diferencia de nosotros, ellos no identifican un número particular en la elevación de la PCR. Ellos que identifican un aumento de la PCR de 50 miligramos por decilitro entre el día 3 y 4 y el 4 y el 5. Y los otros dos estudios, al día 4, y los valores de 67 miligramos litro y 119 miligramos litro, son los valores que predicen que pueda aparecer una fístula en los pacientes operados en colorectal. Acá los valores de sensibilidad y especificidad, en algunos casos, son muy similares a los nuestros. Bueno, para ir finalizando, obtuvimos qué conclusiones, digamos, con la realización del trabajo. La PCR es un marcador fidedigno que nos permite acercar o sospechar cuando un paciente se va a fistulizar, o sea, digamos, cuando va a presentar una dehiscencia de nuestra anastomosis. En nuestro trabajo obtuvimos que el día 3 fue el mejor día para predecir la probabilidad que nuestro paciente se fistulice. Y con respecto a los valores de PCR, el valor de 15,5 fue un valor que hemos obtenido en nuestro grupo de pacientes que nos predice cuándo se puede llegar a fistulizar el paciente. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca del trabajo. Y acá les dejo una foto de nuestro gran equipo quirúrgico. Bueno, doctor Bianco, excelente la presentación, es un trabajo muy interesante. Yo tenía una pregunta para hacerte, principalmente, o sea, ustedes toman como valor de referencia solo un valor aislado, una variable aislada, la elevación del PCR, o lo asocian con otros signos clínicos, por ejemplo, fiebre, taquicardia, y si esto además lo hacen con alguna imagen por tomografía, por ejemplo, para tomar alguna conducta con esa posible dehiscencia, o solamente en PCR, con una sola PCR elevada ya toman alguna determinación. Al ser observacional nuestro estudio, íbamos viendo que el paciente que presentaba fiebre, taquicardia, dolor abdominal, en el caso de que algunos se haya dejado un drenaje, porque nosotros no dejamos drenajes de rutina en las colectomías, solamente en algún caso en particular, cambios de características del drenaje, el estudio que se realizaba era una tomografía con doble contraste. Estos pacientes que están fistulizados están como registrados a través de una tomografía con doble contraste. Se observa, digamos, la fístula también por imagen. Agus, bueno, felicitarte primero por la presentación, felicitar a todos por el trabajo. Una duda tengo yo. Sí. Nada más que hacen. Por ejemplo, que tenés un paciente, vos dijiste que entre el tercer y cuarto día se va de alta. Sí. Bueno, si al tercer día está perfecto el paciente, pero tiene una PCR de 16, ¿qué haces con ese paciente? ¿Lo mandas de alta o lo dejas en observación por las dudas? Normalmente, durante esto tiempo que hicimos con el doctor Zanoni, ese paciente no se iría de alta, se lo esperaría unos días más, por lo menos el quinto día. ¿Por qué? Porque nosotros realmente esto lo usamos para ver si el paciente tiene una PCR de menos de 15,5 al día 3 y está perfecto, se va de alta. Si el valor de PCR es mayor al que hemos obtenido en el trabajo, ya es un signo de que no lo ganamos. No está para irse. Bien, y de esos pacientes... Y ver cómo se comporta. Perfecto, y de esos pacientes que tuvieron pacientes así que el tercer día tenían una PCR alta y que los dejaron en observación. Sí, no son mucho más días, pero se empieza a buscar otras causas, también de la elevación de la PCR, como hablaba antes, vía periférica.
Y de esos pacientes que dejaron, ¿cuántos tuvieron realmente una fístula? ¿Cuántos hicieron la fístula? La ¿Lo mayoría, tenés ahí? esos datos se han observado, pero la mayoría es al tercer día, digamos. De Bien. esos grupos que hemos tenido, todo esto fueron al tercer día, digamos. Perfecto. Bueno, Bueno, felicitaciones. Gracias. bueno, hay una pregunta del auditorio. Quieren saber si con un valor de corte positivo y sin clínica que acompañe, ¿cuánto tiempo esperan para tomar conductas? De la doctora Laura Minuet. Y lo que hemos realizado durante el grupo de este trabajo ha sido ver la evolución clínica. Si ese valor de PCR está acompañado de un empeoramiento clínico, obviamente la tomografía se realizará antes de tiempo o se realizará algún tipo de intervención, digamos, que lo requiera el paciente. Laparoscopía, drenajes percutáneos u otra cosa. Bien. Juan Pablo, ¿tenés algún comentario del trabajo? Bueno, felicitaciones sí, por el trabajo. Quería saber, en realidad, vos dijiste que el trabajo estaba todavía en curso, si habían hecho algún cálculo muestral de cuántos pacientes necesitan como para conseguir el número adecuado digamos, de pacientes para tener algo representativo. ¿Durante cuánto tiempo lo van a seguir al trabajo? Y el trabajo este se hizo durante 2 años y ahora está hecho, digamos, 2022, 2023. Se vuelven a analizar los datos con el estadistólogo de nuestra institución y ahí buscamos lo que nos dice usted, digamos, si realmente va a ser representativo. Pero perdón, ¿tienen un número de pacientes a reclutar? Nosotros los pacientes, todos los operados, los colocamos en una tabla de Excel, digamos. Analizamos ese periodo, bueno, en 2 años hemos operado esto, digamos. Y ahí vamos con el estadistólogo y veremos cuánto. Ahora no te podría decir exactamente la cantidad de pacientes que tenemos en la segunda tanda, digamos. Bien, bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más del auditorio? ¿El doctor Bianco? Bueno, bárbaro. Bueno, yo creo que el doctor Menoso quiere que hagamos un cierre. Estamos en hora. Sí, ya estamos pasaditos de hora, la verdad, una presentación de lujo, todos los trabajos que han presentado muy buenos, muchas novedades y muchas controversias a su vez, ¿no? Pero la verdad los felicito a todos, muy bueno. No sé si alguien más tiene pregunta o... Yo quiero volver a agradecer, y no me voy a cansar de agradecer a los expositores, porque para nosotros es muy importante acercarnos a una realidad de estos centros de alto volumen, ¿sí? Y siempre esa predisposición de ayudarnos, y bueno, nada, muchas gracias. Le he dicho muchas veces gracias, y lo vuelvo a decir a Juan Pablo y a Victoria, porque es muy importante para nosotros esa colaboración, ¿sí? Y a los panelistas, y bueno, a todos los que han participado de la reunión. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Gracias, Vicky. Gracias a todos. Gracias a todos los presentes, la verdad que hemos logrado un récord de audiencia, hemos llegado hasta 52 participantes, así que bárbaro. Para todos hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Así que bueno, los despedimos. Hablando de todo, buen fin de largo. Buen fin de Chao, semana. muchas gracias. Chao, buenas Chao, noches. Hasta luego. chao, gracias.